Ok, el capítulo 9 de Rondo Cameron trata de los modelos de desarrollo de los países que se industrializaron, ¿no? Y bueno, la pregunta que él se hace es cómo fue la industrialización y él nos contesta que fue un fenómeno europeo y él inscribe dentro de ese movimiento a los Estados Unidos porque el origen de Estados Unidos es europeo al ser haber sido colonia británica y por supuesto también al recibir una gran cantidad de inmigración por parte de Europa. Y fue un fenómeno eminentemente regional también, o sea, no es que todos los países en todas las regiones se industrializaron, sino que cada uno de los países tuvo focos de desarrollo. Por ejemplo, en Inglaterra, Lancashire; en Francia fue el Canal de la Mancha hasta la zona del Ruhr, ¿ok? Y él estudia el proceso enfocado desde las economías nacionales, utilizando estadísticas de cada uno de los países y viendo cómo las políticas se aplicaron en cada uno de los casos, ¿no? Y comienza con Gran Bretaña, donde nos comenta que el carbón fue la materia prima fundamental para por supuesto, como energético. Luego que la industria textil requirió de mejoras y por eso se llegó a utilizar la máquina de vapor dentro de la industria textil. Cameron en este capítulo nos enseña cómo el, el uso de las tecnologías no es inmediato, sino que va acomodándose en los países y cada uno de los países lo adopta de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, y él comenta también que, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, potenció el uso de las tecnologías, ¿ok? Y sirvió para hacer el transporte de materias primas y productos. Además de eso, en Gran Bretaña se construyeron gran cantidad de buques, ¿ok? Y ahí también hubo adelanto tecnológico. Se pasó de los buques, ¿cómo se llama? A vela, luego a buques por máquina de vapor y en último lugar a buques que utilizaban combustible del tipo de hidrocarburos de origen petrolero, ¿no? Sin embargo, él comenta que la tasa de crecimiento industrial en el periodo de 1750 hasta 1850, ¿ok? Que eso abarcaría las, mm, lo que normalmente se llama primera y segunda revolución industrial, fue baja, ¿ok? La agricultura era la actividad que contrataba más mano de obra hasta el año de 1921, por lo cual hasta 1921 todavía el, el sector agrícola era importante en esto de la contratación de mano de obra, y la industria textil solo contrataba el 8% de la mano de obra y la mitad de esa mano de obra se utilizaba para producir algodón, ¿ok? Pero al final eso decayó, ¿ok? Debido a que las generaciones siguientes de empresarios eran mucho más acomodaticias, no tenían la, la ambición que tuvieron los primeros empresarios, no aplicaron las nuevas tecnologías, o sea que ahí hubo un retraso tecnológico. Y además la educación siempre fue un problema importante en Gran Bretaña, ¿ok? Debido a que ellos no mostraban una tasa de, de educación muy elevada, ¿ok? O sea, sí había alfabetismo, pero no había permanencia de las personas en los sistemas educativos, ¿no? Estados Unidos, por el contrario, creció muchísimo poblacionalmente. Este, Pasó de 4 millones de habitantes en 1790 a 40 millones de habitantes en 1870. Y ojo que ahí en el medio está primero la guerra de independencia, que fue una guerra efectiva, ¿ok? Y luego la guerra de secesión, en la cual también se perdió mucha población, ¿no? Hubo mucha inmigración, ¿ok? Sobre todo venía esa inmigración de Europa, ¿ok? Y tenía
unas altísimas tasas de crecimiento industrial y además del Producto Interno Bruto también, por lo cual se generó quizá el Producto Interno Bruto per cápita más alto de todos los países en vías de desarrollo y desarrollados, por lo cual tenía un PIB per cápita mucho más alto que el europeo y por tanto sus niveles de salario eran mucho más altos que en Europa y eso es lo que fundamentalmente provocó la inmigración de personas de Europa hacia los Estados Unidos. ¿Ok? Y la otra cosa que provocó eso fue el desarrollo tecnológico y la aplicación de las tecnologías con la intención de abaratar los costos debido a lo costosa que era la mano de obra en los Estados Unidos, ¿no? Hay que ratificar un poco que había dos visiones. ¿Ok? La visión de Hamilton, que era una visión de tratar de desarrollar la industria con proteccionismo. ¿Ok? La segunda visión es la de Jefferson, que pensaba que lo ideal era desarrollar la agricultura, ¿ok? Y dejar el comercio como segundo. ¿Ok? Y bueno, inicialmente los jeffersonianos ganaron esa batalla política, pero lentamente la visión que Hamilton tenía se fue imponiendo, ¿ok? Hasta que los Estados Unidos se desarrolló industrialmente y con proteccionismo, ¿no? ¿Ok? La principal industria antes de 1860 fue la de las telas de algodón. ¿Ok? Para provocar el desarrollo también se aplicó muchísima inversión en la construcción de caminos y carreteras y estas construcciones fueron fundamentalmente hechas por las municipalidades, ¿ok? Y por el mismo sector privado, ¿ok? Más que por el gobierno federal, ¿no? Y bueno, y hay que comentar que el ferrocarril se estableció más o menos al mismo tiempo que en Gran Bretaña, ¿ok? Sin embargo, en Estados Unidos tuvo mucho más éxito, ¿ok? Y se adoptaron las tecnologías de punta en textiles, siderúrgica y agricultura. Y de hecho, para el año de 1890, Estados Unidos era líder en agricultura, ¿ok? Y precisamente para ese mismo año de 1890 ya Estados Unidos era un país industrializado. ¿Ok? Ojo, industrializado no quiere decir que era totalmente desarrollado. ¿Ok? O sea, todavía va a estar en vías de desarrollo hasta que llegue al siglo XX. ¿Ok? Bélgica es otro caso interesante. En el siglo XVIII, Bélgica era parte del Imperio Español, junto con casi todos los países bajos. ¿Ok? Entre 1795 y 1814 perteneció a Francia. ¿Ok? De 1814 a 1830 fue holandesa. ¿Ok? Y fundamentalmente su negocio era el negocio textil. ¿Ok? Se dedicaban al lino fundamentalmente. ¿Ok? Y también tuvo mucho desarrollo siderúrgico porque tenían a carbón, hierro y además de eso tenían zinc. ¿Ok? Y bueno, y la primera bomba de vapor en una mina de carbón en Europa se instaló precisamente en Bélgica, ¿ok? En Leia, en el año de 1720. ¿Ok? Y en 1791 se instaló una máquina de vapor de que había diseñado Watt. ¿Ok? En 1814 ya había 18 máquinas en funcionamiento. O sea que aquí hubo adopción también de tecnologías muy rápido, ¿no? Como ocurrió en Inglaterra. ¿Ok? Y fíjense que a pesar de eso, Inglaterra estaba más desarrollada que Bélgica, ¿no? Desarrolló el algodón, ¿ok? Gracias a eso, y en el año de 1801, ¿ok? Un señor que se llama Living Bowens, ¿ok? Pasó de contrabando una máquina Mule, ¿ok? Un motor de vapor y trabajadores para construir y mejorar máquinas en el año de 1801, ¿ok? Lo cual también nos indica que probablemente habían controles en la aduana para impedir que pasaran las máquinas así eh, fácilmente, ¿ok? Y este señor provocó más bien que ocurriera un contrabando aquí para, para meter máquinas para mejorar los procesos técnicos y de producción en Bélgica, ¿no?
En 1821 introducen el pudelado y el laminado, que son dos procesos de la industria siderúrgica, y en 1824 se comienzan a construir los altos hornos. ¿Ok? En 1827 se ponen en funcionamiento. ¿Ok? Y en 1815 comenzaron a fabricar ellos mismos sus máquinas de vapor y de sus máquinas textiles. ¿Ok? Lo cual nos dice que no es solamente comprar la máquina de otro país, sino también producirla. ¿Ok? Y aquí pasa una cosa interesante. En 1822, Guillermo I, que era el rey de Bélgica, autorizó el funcionamiento de una empresa que se llama la Sociedad General, para favorecer la industria nacional de los Países Bajos, que desde 1830 se va a conocer con el nombre sencillamente de Sociedad General de Bélgica. ¿Ok? Y para 1840 ya era el país más industrializado de Europa continental. ¿Ok? Ese es el caso de Bélgica. ¿Ok? Y también nos muestra el caso de Francia en ese capítulo. Francia tuvo una historia política muy convulsa. ¿Ok? De hecho, de 1790 a 1799 podríamos llamarlo Revolución Francesa. En realidad, la Revolución Francesa dura hasta 1815, cuando se derroca Napoleón. En el 799 hasta 1804 fue el periodo de la dictadura de Napoleón, que se llama el consulado, y en 1804 él se proclama emperador. ¿Ok? Y va a gobernar hasta 1815, cuando sea derrocado. ¿Ok? En 1815, 1830 ellos vuelven a la monarquía. ¿Ok? Restauran la Casa de Borbón. ¿Ok? Y ponen como rey al nieto de Luis XVI, que lo llaman Luis XVIII. ¿Ok? Y este es sucedido por Carlos X. ¿Ok? En 1830, debido a que el gobierno es bastante absolutista. Entonces se da una revolución. ¿Ok? Y en este caso Luis Felipe de Orleans, otro Borbón, ¿ok?, derroca a Carlos X y va a gobernar hasta 1848. Y en 1848 vuelve a haber otra revolución, y ahí es cuando se da la Segunda República Francesa. ¿Ok? Que va a durar hasta 1851, el año en el cual se elige como presidente a Napoleón III, que es el nieto de Napoleón. Y Napoleón III va a establecer el Segundo Imperio Francés. ¿Ok? Que va desde 1852 a 1870 y que concluye con la Guerra Franco-Prusiana. ¿Ok?, de la cual hablamos anteriormente cuando hablamos del caso alemán. Y bueno, y vamos a hablar, por supuesto, también en el siguiente capítulo. Y bueno, cuando se derrotan a Francia en la guerra franco-prusiana, eso desestabiliza el gobierno de Napoleón III, y Francia vuelve otra vez al modelo republicano. Y ahí va a ocurrir lo que se llama la Tercera República Francesa, que va desde 1870 a 1940, que se va a interrumpir con el régimen de Vichy. ¿Ok?, que es el señor general que fue proclamado como presidente por Adolfo Hitler. ¿Ok? Y bueno, en realidad quien está gobernando es Hitler entre 1940 y 1944, y luego en el 45, cuando los franceses derrotan junto con los norteamericanos el régimen de Vichy. ¿Ok? Se monta lo que se llama la Cuarta República Francesa. ¿Ok?, que dura desde 1945 hasta el día de hoy. ¿Ok? Ahí pueden ver lo convulsa que es la historia política francesa. ¿Ok? Siempre se toma como ejemplo de un país con atraso tecnológico. ¿Ok? Su población creció muy poco en el siglo XIX, entre otras cosas, por la misma razón de la guerra. ¿Ok? Fíjense la cantidad de guerras y convulsiones que tuvieron. ¿Ok? Pero incluso durante el Segundo Imperio creció. ¿Ok?
a pesar de la participación de Francia en varias guerras. ¿Ok? Y en 1871 ellos pierden Alsacia y Lorena, ¿ok? Que está en la zona del Ruhr, ¿ok? Que la van a tomar los alemanes en la guerra franco-prusiana. ¿Ok? Sin embargo, Francia creció al final del siglo XIX y entre 1871 y 1914, más o menos a un promedio del 1,6% anual. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Gran Bretaña creció al 2,1, Alemania creció al 2,8, o sea que podríamos decir que iba por ahí, ¿ok? No tan veloz como crecían los alemanes, ni tampoco como crecían los británicos, pero sí creció, ¿no? Se creció 1,6% anual, lo cual no es una cifra despreciable, ¿no? ¿Ok? El caso de Alemania, ¿ok? Que recordemos que Alemania eh, tuvo un primer imperio, ¿ok? Que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, que comienza con Carlomagno, ¿ok? Y que va a durar hasta 1806, ¿ok? En 1806 entonces se da lo que se llama la Confederación Germánica, ¿ok? Que son este grupo de 19 principados, ¿ok? Que van a funcionar de manera conjunta entre 1815 y 1866. En el periodo de 1866 hasta el 71 se va a dar la unificación alemana, ¿ok? Y por fin en el año 71 se unifican en lo que se llama el Imperio Alemán, ¿ok? Que es el Segundo Reich, ¿ok? Que va desde 1871 hasta 1917, ¿ok? Que termina con el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Luego van a tener un periodo de socialdemocracia que se le conoce con el nombre de República de Weimar, ¿ok? Que es cuando ocurre la hiperinflación alemana y todos estos efectos terribles que van a ver ustedes en el curso del año que viene. 1919-1933 es ese periodo de la República de Weimar. En el año 33 gana Adolfo Hitler para ser canciller y luego asume, además de el puesto de canciller, el puesto de presidente, ¿ok? Y va a ser una dictadura que él va a llamar el Tercer Reich, ¿ok? Que va a durar entre 1933 y 1945. Luego, los aliados ocupan el territorio alemán entre 1945 y 1949, que se divide en cuatro partes. ¿Ok? La parte que ocupó Alemania, ¿ok? No se unificó en 1949 para conformar lo que se llamó la Alemania Occidental o la República Federal Alemana, y los rusos impidieron que se unificara el, el sector oriental, ¿ok? Se le llamó así Alemania Oriental, o también se le llamaba República Democrática Alemana. ¿Ok? Y bueno, esa república se va a separar de la órbita soviética en 1989 para darse lo que después se llamó unificación alemana, que es la unión de la República Federal y la República Democrática Alemana en una sola Alemania, ¿no? Aquí pueden ver también que aquí la vida también es un poco convulsa, algo así, no como la francesa, pero muy cercana, ¿ok? Durante la Confederación fue un país agrícola y pobre, ¿ok? En 1807, cuando Napoleón la invade, Napoleón elimina la servidumbre, y en 1833 se establece una política que se llama la Zollverein, ¿okay? Que es la unión aduanera, ¿okay? En la cual se eliminan los aranceles entre los principados. Los 19 principados no se cobraban aranceles entre ellos mismos, pero cobraban un arancel común con respecto al exterior, ¿no? Y ese arancel común estaba dictado por Prusia, que al final también es el principado que va a ejercer el poder político en la unificación que se llama Segundo Reich, ¿no? O imperio, ¿no? El imperio alemán.
¿ok? Durante la unificación y el, el, el imperio, el imperio, Alemania creció muchísimo y se industrializó violentamente, fundamentalmente por el desarrollo carbonífero que existía en el Ruhr, que es el territorio que ellos le arrebataron a Francia en la guerra franco-prusiana. En 1850 ellos adoptan las tecnologías de altos hornos, ¿ok? Y en 1863 ellos van a pasar de la tecnología Bessemer a la tecnología Siemens-Martin y luego en 1881 a la tecnología que se llama Gilfish-Thomas, ¿ok? Que es la que utiliza este carbón eh, eh, específico del Ruhr, ¿ok? Para su industria siderúrgica. Y bueno, fundamentalmente ellos integraron, ¿ok? Verticalmente toda la industria siderúrgica, ¿ok? Y bueno, su desarrollo fundamentalmente es siderúrgico y metalmecánico, ¿ok? Y de las empresas químicas, ¿no? Y una de las cosas interesantes de Alemania, ¿ok? Es que se, se dedicó fundamentalmente al desarrollo de máquinas, ¿ok? Más que de productos de consumo, ¿no? Esa es una de las cosas, y por eso es que crece de la manera tan violenta que crece, porque fundamentalmente desarrolló mucho la industria de maquinaria, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí pueden ver un poco el crecimiento de la producción entre 1870 y 1913, ¿ok? Y a la vez el crecimiento de la productividad, ¿no? O sea, uno ve que ciertos sectores, por ejemplo, el químico destaca mucho, los sectores de energía, o sea, gas, agua y electricidad, ¿ok? Los sectores de elaboración de metales, del hierro, ¿ok? Toda la producción de metales y por supuesto también la productividad de esos, de ese tipo de actividades, ¿ok? Este, mm, si vemos, ¿ok? Este, el, eh, Alemania creció de una manera violenta, ¿ok? Y bueno, y eso fundamentalmente es por las reformas que hace Bismarck, ¿ok? Que es el líder de el proceso de unificación, él es el canciller que ejerce la, ¿cómo se llama? La unificación, ¿ok? Y fundamentalmente lo que se aprobaron fue el establecimiento de carteles, o sea, se trató de evitar que hiciesen competencia entre las empresas, ¿ok? Que más bien se lograran acuerdos, ¿ok? Para que produjeran eh, sin, sin que hubiese competencia entre empresas del mismo ramo, ¿ok? Se establecieron aranceles proteccionistas, ¿ok? Todo esto está muy casado con la idea de la escuela histórica alemana, de la escuela histórica de economía alemana, que fueron los asesores de Bismarck, ¿ok? También ellos son los que van a imponer las ventas a precios discriminados, es decir, altos dentro del territorio alemán y bajos para exportar, ¿ok? Eso hoy en día se lo acusarían de dumping si hacen una cosa de esa, ¿ok? Y creación de las asociaciones de productores y los sindicatos de trabajadores, ¿ok? Siempre asociaciones de productores únicas y sindicatos de trabajadores únicos por sector, ¿ok? Y la realización de acuerdos tripartitos, ¿no? ¿Ok? Y además el establecimiento de una política de estado del bienestar, ¿no? Bismarck es el que aprueba el seguro social en Alemania, ¿ok? Es el que otorga a través de esos seguros planes de jubilación, ¿ok? Por lo cual está, como les digo, profundamente influido por la escuela histórica alemana, ¿no? ¿Ok? Eh, Conclusiones de ese capítulo, bueno, que para desarrollarse siempre hace falta crecimiento poblacional. Se fijaron que en todos los países eso ocurre, ¿ok?
¿ok? Adopción de tecnologías de punta, aprovechamiento de las ventajas naturales de cada uno de los países, ¿ok? Y enfocarse en la realización de nuevas tecnologías y en la aplicación de equipos de capital, ¿ok? Y además de eso, bueno, establecer los acuerdos institucionales que sean necesarios para que el desarrollo ocurra de manera precisa, ¿ok? Hasta ahí el capítulo 9 de Cameron, ¿ok?